¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, aquí te lo hemos contado. Lo que otros no te han mostrado, aquí te lo hemos venido mostrando. La realidad sin ambigüedades, como lo seguiremos haciendo. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag agrietados. Agrietados. Así está antes de abandonar el poder, derrotados el domingo pasado por el Frente de Todos, la coalición de gobierno. Están agrietados. Y allí han comenzado, antes de que abandone el poder, las internas, los pases de factura fuerte, las divisiones y ya el cuestionamiento a un incierto liderazgo de Macri, no solamente en la coalición de Juntos por el Cambio, sino de la oposición. Después te vamos a contar, avanzado el programa, en qué otra alternativa piensa Macri en este momento para no ser jefe de la oposición, tarea que no lo ha entusiasmado en su vida la política cotidiana. Pero ahora te vamos a contar lo que los medios oficialistas no te cuentan, que es este agrietamiento que tiene el poder antes de abandonar el barco derrotado el domingo pasado por Alberto Fernández. Y la primera grieta tal vez la marca la renuncia de Elisa Carrió como diputada nacional, el abandono de Elisa Carrió no solamente de la política, sino de la coalición gobernante. Se va herida Elisa Carrió y lo peor que puede hacer es que Elisa Carrió en el llano quede herida. Ayer lo que no te contaron fue que hubo una dura reunión tensa, una en su casa de Exaltación de la Cruz, donde reunió a sus íntimos para comunicarles que se iba. La otra, la que tuvo ayer en la Casa Rosada con Mauricio Macri. En ambas planteó sus diferencias. En ambas cuestionó incluso a Macri, a quien tildó de egoísta. Vaya novedad, parece que recién lo ha descubierto Elisa Carrió. Pero lo tildó de egoísta, incluso deslizó Carrió que no la invitaron a las caravanas del Sí se Puede, que le impidieron llegar al acto del Obelisco. Dice Carrió que contó a sus íntimos que iba para el acto del Obelisco y la custodia le dijo: señora, no vamos a llegar porque hay mucha gente. Como que si no hubiera alternativas para ingresar al palco en ese acto del Obelisco. Además, cuestionó también a Macri por haber dejado afuera de ese palco a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y avisó Carrió que iniciará, escuche bien, por eso digo, herida y en el llano, problemas para Macri. Una Carrió despechada, enojada, que abandona la coalición de gobierno. Anunció, les dijo, se los cuento acá para que después no se enojen. Anunció que le va a iniciar juicio a dos ministros, al canciller Forí y al ministro de Injusticia, Germán Garabano. Tiene ya sobre Germán Garabano pedidos de juicio político. Carrió, no nos olvidemos que pidió el juicio político por el encubrimiento que Garabano hizo en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Y ahora anunció que va a iniciar juicios al canciller Forí, se supone
Acá lo contamos en algún momento, que Forí reveló a principios de este año una falsa información que a Carrió le dolió mucho, que no vamos a repetir porque no vamos a entrar en la vida privada ni en las familias ni en los hijos menos, como ellos sí se metieron con ciertos hijos. Pero fue una información falsa que el canciller Forí aparentemente le dio entidad, divulgó y que eso molestó mucho a Elisa Carrió. Es decir, Carrió se va no solamente de la política, sino que se va de la coalición gobernante enojada, despechada, marcando críticas y indicando juicios a dos personas, a Forí y al ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Por qué digo que están agrietados? Porque también está la grieta ya entre María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. Ni hablemos de la grieta que existe entre Marcos Peña y el resto. A Marcos Peña hay una fila de funcionarios, dirigentes del PRO que están esperando el 11 de diciembre para pasarle juntos muchas facturas. Por eso hablábamos ayer que uno de los grandes derrotados, aparte de Macri, es Marcos Peña, a quien muchos desde el propio PRO le van a pasar muchas facturas. Pero la relación entre Macri y Vidal está quebrada. Se conoció hoy, incluso por periodistas oficialistas que lo contaron, que Macri le está imputando a María Eugenia Vidal no haberse movilizado de las PASO hacia ahora, no haber hecho una campaña electoral coherente, jugada en la provincia de Buenos Aires, y que eso le restó posibilidades de ir al balotaje. Desmienten esto en la provincia de Buenos Aires, en el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero allí está marcado el enfrentamiento. Además, sí, los reproches que hay desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacia Macri es que no le dejaron a María Eugenia Vidal desdoblar la elección y que le enviaron ciertas amenazas sobre su gente de confianza desde la Casa Rosada. Así que está agrietada la cúpula de la Unión Cívica Radical con Macri, Cornejo, que hizo duras críticas hacia el presidente Macri. Y muchos se preguntan, ¿va a permitir Cornejo que Macri lidere ese espacio cuando los radicales quieren recuperar terreno? Así está antes de que abandonen el poder, derrotados por el Frente de Todos, hoy la coalición gobernante. Y nos estás acompañando desde este momento con el hashtag agrietados. Y después te voy a contar en qué piensa Macri antes que ser líder de la oposición, para que antes de abandonar el poder, enseguida te lo voy a contar. Muy bien, el presidente electo Alberto Fernández estuvo en la Asunción en el nuevo periodo como gobernador de la provincia de Tucumán de Juan Mansur, y allí habló sobre lo que va a recibir el 10 de diciembre. Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que le avisamos que esas políticas iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron, y en ese caso se habrán equivocado mucho. Lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas, que no solo están dados por la deuda externa, están dados por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que los argentinos necesitamos que funcionen. Aquel día, 11 de septiembre, este teatro estaba colmado de maestros y les hablé de lo importante que era en los tiempos que vivimos volver a poner en funcionamiento a la educación pública. Una educación pública que en todos estos años fue muy descuidada, muy maltratada.
Y con ello se dejó de atender el futuro, porque en la modernidad las sociedades que avanzan, las sociedades más poderosas, son las sociedades que desarrollan el conocimiento. Y también habló del futuro, habló de la esperanza, de la expectativa que su triunfo ha despertado en la sociedad argentina el presidente electo. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer que en el futuro que empezó el domingo, que en el futuro empecemos a pensar la Argentina de otra manera, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Y la ética de la responsabilidad social de la que tanto nos habló Alfonsín nos exige, nos impone el deber moral de hacer que aquellos que hoy están en peor situación sean los primeros que atendamos. Mientras la transición ya ha comenzado, pero Alberto Fernández, que va a comenzar el próximo viernes también una nueva gira al exterior, porque va a visitar el próximo lunes al presidente de México. Recordemos que hay una invitación después de las PASO que no había podido concretar. El próximo lunes Alberto Fernández va a estar reunido con el presidente de México, porque se busca nuevamente consolidar un eje Argentina-México que vaya recuperando la identidad de América Latina y que vaya aislando las locuras de Bolsonaro, que ha estado muy agresivo, en las últimas horas nuevamente con el presidente de la Argentina, que enseguidita Pedro Brigger te lo va a contar, y que está lanzando un nuevo foco de tensión que hace décadas no existe en la región. El loco de Bolsonaro está poniendo en la región y en la relación Argentina-Brasil un nuevo foco de tensión que no se ve desde las pasadas dictaduras militares entre Argentina y Chile. Pero enseguida Pedro te lo va a contar. Pero es muy importante esto que va a iniciar, porque hay un interés de México también en potenciar la relación México-Argentina para aislar estas locuras, para aislar los neoliberalismos en la región, para volver al UNASUR y para volver a una América Latina integrada. Por eso el lunes va a estar Alberto Fernández en México. Y seguramente antes de viajar va a brindar una conferencia de prensa el presidente electo para dejar bien en claro que ser serios y responsables en la transición no significa cogobernar. Las directivas que Alberto Fernández le ha dejado a todo su equipo de colaboradores es evitar las declaraciones públicas, dejarlo a Macri que gobierne hasta el 10 de diciembre, porque la responsabilidad del gobierno, de las medidas que ha tomado Macri, que deberá tomar para encauzar la economía, le corresponden al actual presidente hasta el 10 de diciembre. Y hablando de eso, vamos a empezar a contarte la pesada herencia que Macri va a dejar en la Argentina. Por lo pronto hoy, 3 urgencias que inmediatamente una vez que asuma va a tener que resolver Alberto Fernández, que le deja Mauricio Macri. Vamos a empezar a detallarlas con Fernando Alonso. A ver, la primera, el cepo cambiario con un central vaciado de reserva. Desde las PASO, Fernando te lo viene contando todos los días, se perdieron
más de 20.000 millones de reservas, más de 20.000 millones de reservas patinadas por la irresponsabilidad de este gobierno que estuvo en campaña. Y la primera pregunta, Fernando, es, anoche se la hacíamos a Arnaldo Bocco, ¿el cepo viene para quedarse? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Mirá, el dólar es el insumo más escaso que tiene la economía argentina y como tal, lo primero que va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández es aprender a administrarlo. Y en esa administración lo que claramente no puede permitir es que ese insumo tan determinante sea utilizado con fines especulativos y fines financieros. El cepo seguramente llega para quedarse. No sé si, tal como lo definió este gobierno, seguramente tendrá algunas correcciones, seguramente será perfeccionado, seguramente buscarán algún punto de equilibrio, pero que el cepo llegó para quedarse porque el mayor insumo no puede estar en manos de especuladores, Gustavo. Y además porque el presidente electo lo ha dicho, los dólares son para la reactivación productiva, para eso se los necesita en la Argentina. En eso estamos todos de acuerdo, no para que se los fumen como se lo ha fumado este gobierno, ¿no? Ya, hay muchas formas. Por ejemplo, ayer, como vos recordabas recién, Arnaldo Bocco mencionó un impuesto al uso de la tarjeta de crédito en el exterior, el dólar turístico, algo que no se justifica que Argentina esté perdiendo este año 5.000 millones de dólares en turismo, cuando después tenemos que poner un cepo y no permitir que se compre más de 200 dólares. Aunque el cepo ahora comienza a enamorar a algunos. Enseguida vamos a escuchar unas declaraciones hoy del sojero Grobo Copatel, que antes criticaba en el 2015 el cepo y que dijo hoy que está bárbaro el cepo, que hace muy bien Macri en poner el cepo. ¿Lo tenemos? Escúchelo a Grobo Copatel, enamorado del cepo cuando antes lo criticaba. Rica, sino también la gente común. La veíamos, sí, ¿no? O sea, que si no había algo de esto, había cada vez más fuga, y fuga en el sentido de mucha más gente que se resguarda en el dólar, no necesariamente empresas o grandes gente rica, sino también la gente común. La gente común, porque ellos son de otra élite, y la gente común, la gente común, la que también iba a comprar dólares. ¿Cómo la gente común podía comprar dólares, no? Siguen con ese sentimiento de élite y de clase que han demostrado en estos 4 años. No se lo pueden sacar de encima. Vos fijate que el dólar turístico es un dólar para ellos, para los que pueden viajar. Y bueno, no es para la gente común. ¿Por qué le vamos a poner un impuesto, un cepo al dólar turístico si ese es para nosotros? Claro. El cepo es para la gente común. Es lo que anoche le decíamos y hablábamos con Arnaldo Bocco. Muchos se van a enojar de los que hoy han sido derrotados, porque claro, no van a pensar en la élite, hay que pensar justamente en la sociedad que ha sufrido estos 4 años. Vamos a la segunda urgencia con la que se va a encontrar el tan temido default que en más de una oportunidad Alberto Fernández lo ha dicho, que la deuda ya está defaulteada y la ha defaulteado además insólito, la primera vez que ocurre, el propio gobierno que la tomó, el propio gobierno de Mauricio Macri. La prioridad es la reestructuración de la deuda con los privados y luego con el fondo, la gran incógnita, renegociación con quita, que esto es lo que se comenzará a hablar, ¿no? Sí, Gustavo, estamos en default desde el año pasado, desde que tuvo que acudir este gobierno al FMI a pedir el salvavidas porque no podía hacer frente a los vencimientos de la deuda. Así que la Argentina está en default desde el año pasado. En este último mes, con el agravante que es este famoso reperfilamiento de la deuda en pesos, algo que jamás se hizo, defaultear deuda en pesos y en dólares, transfiriendo todos los vencimientos al primer semestre del próximo año. Deja verdaderamente una bomba de tiempo este gobierno deliberadamente, porque uno puede decir, bueno, no, lo que pasa es que los vencimientos venían, no, concentró todos los vencimientos de deuda en los primeros 6 meses de 2020, cuestión de forzar al próximo gobierno una renegociación urgente y en malas condiciones, ¿no? Porque es el gobierno que llega el que va a tener que hacerse cargo de todo lo que no pudo hacerse cargo este gobierno. Así es. Y la última, para esta tanda, todos los días te vamos a ir contando las urgencias y la pesada herencia que deja Mauricio Macri al próximo gobierno. La inflación y la recesión, lo más duro que deja Macri, lo más grave.
una Argentina destruida, arrasada. Una Argentina que va a tener este año un crecimiento negativo de casi 3 puntos para abajo. La inflación mayor de las últimas décadas. 266% de inflación acumulada. No la supo, como otras tantas cosas que no supo hacer Macri, controlar Macri. 20 meses acumula la economía de caída, inflación, bueno, del 250% del 2015, hacia fin de año ya se va a ser mayor. Prioridad, desarmar la bomba de la LELIQ y reactivar el aparato productivo, recomponer salario y jubilaciones, que anoche este tema lo remarcó acá Sergio Massa. Están trabajando mucho con la recomposición de los saberes jubilatorios y volver a la antigua fórmula. Sobre el ELIC y lo demás, Fernando. Sí, Gustavo, sabes que hoy el Banco Central ayer tomó una medida que deja de remunerar parte de los encajes, este dinero inmovilizado que tienen los bancos, y eso va a forzar una baja de la tasa de interés que los bancos le pagan a los ahorristas por los plazos fijos, y se supone que eso va a ir desarmando la LELIQ. Algo que, decimos, ¿por qué no lo hicieron durante 4 años? Lo hacen ahora en forma apurada en este último periodo. Lo que uno cree es que este gobierno está haciéndolo ahora para que esa gente vaya a presionar al dólar antes que llegue Alberto Fernández y dejarle también una situación más compleja por ese frente. Lo haga este gobierno, lo haga el otro, el próximo gobierno seguro va a desarmar la LELIQ para generar créditos productivos, Gustavo. Bien, y ahí también te acordás que decía Alberto Fernández en campaña, cuando le preguntaban, pero ¿de dónde va a sacar la plata para aumentarle a los jubilados? De ahí, de los intereses de las LELIQ, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre un tema que parece increíble realmente que haya que reiterarlo. Pero yo siempre le he dicho que el macrismo es experto y ha sido capaz de naturalizar hasta lo más grave, hasta lo más insólito, hasta lo obvio. El macrismo lo naturaliza. Lo más grave, el macrismo te lo naturaliza. Ha hecho un relato mentiroso en estos 4 años, además de la estafa electoral, acompañado por el 95% del periodismo militante para engañar a la sociedad. Ha hecho un relato permanente que nunca existió sobre la realidad argentina. Pero en las últimas horas, desde el domingo al día de hoy, el relato del gobierno y de los medios, que en forma insólita siguen siendo oficialistas, y de los periodistas del WhatsApp presidencial, ¿qué te quieren plantear? Sí, Alberto ganó, pero... y Macri no perdió, porque sacó 40%. Y esto lo han comprado incluso hasta militantes del Frente de Todos, que se dejan engañar, que se dejan cooptar por este relato. Entonces dicen, hubo fraude, ¿cómo es posible el 40%? Miren, les llevo tranquilidad. Hoy comienza el escrutinio definitivo de votos. Ahí no hay tata ni mama, ahí todo salta y se sabe realmente lo que ocurrió. Ahora, hoy hablábamos con Jorge Landó, apoderado del Partido Justicialista. Le preguntamos, ¿hubo denuncias de grandes fraudes, de alguna cuestión extraña en grandes condiciones? No. Ahora Juan te va a contar enseguidita algunos casos que ocurrió con DNI retenidos o con numeraciones que se hicieron el domingo las denuncias, pero que no tienen un impacto. El macrismo recuperó votos porque le sacó votos a Labaña, le sacó votos a Esper, le sacó votos a Gómez Centurión. El aparato de Schiaretti le permitió sacar 61% de los votos en Córdoba. En Mendoza recuperaron. En Santa Fe, los 230.000 votos de Amalia Granata. ¿Dónde cree que fueron cuando iba con el pañuelo celeste a Santa Fe Macri? En Entre Ríos, donde cómodamente había ganado el gobernador Bordet y donde en Las PASO había ganado Alberto Fernández por amplia diferencia. También hay que decirlo,
los gobernadores peronistas que ya fueron electos, algunos de ellos hicieron la plancha y no movieron sus aparatos o sus votantes para la fórmula presidencial. Pero lo que hay que dejar en claro acá es que el domingo el poder político, mediático y judicial que sustentó a Macri fue derrotado. Se van del poder y por una amplia diferencia. Mire, vamos a recordarlo, aunque esto parezca una obviedad, pero vamos a recordar para dejarlo bien fijado. El domingo, mire, la diferencia, y esto es en primera vuelta, mire, el domingo 48,10, ganó en primera vuelta Alberto Fernández, Macri 40,38. Seguramente esto se va a ampliar con el escrutinio definitivo y pase a un 49 y tal vez Macri llegue a 39, baje a 39. Pero esto es primera vuelta, ganó el Frente de Todos el pasado domingo. Mire lo que fue tanto que hablan, lo que fue el balotaje, porque Macri ganó en balotaje, en segunda vuelta en el 2015. Y Macri sacó el 51,34 y Daniel Scioli 48,66, casi el 49%. No hubo ni 2 puntos de diferencia. Esto en el 2015 y en balotaje. ¿Qué vienen a decir que hubo poca diferencia? Que Macri ganó el domingo con casi 9 o 10 puntos de diferencia, cuando mire la diferencia que había sido en el 2015, ni 2 puntos. Bueno, esto es lo que hay que clarificar para que no te cuenten este nuevo versito que están tratando de imponer. ¿Para qué? No solamente para desvirtuar el contundente triunfo del Frente de Todos, sino para hacer una cuestión light sobre la profunda derrota que el macrismo tuvo el domingo. De esto estuvimos hablando esta mañana también con el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Mañana Silvestre en Radio 10. Esto decía Axel Kicillof. Macri acaba de perder en primera vuelta, uno de los pocos presidentes de la región seguro que no consigue la reelección. O sea, que ha sido un fracaso electoral también. Y en la Argentina el primero, desde el 83 a la fecha. Históricamente, y en la región es el único prácticamente caso de un presidente que no consigue ser reelegido a los 4 años de mandato. Una derrota durísima, impensada hace muy poquito, y lo que está tratando de instalarse es como que ganó Alberto el Frente de Todos por poco, muy cómoda, muy holgada, muy inesperada para el sistema, el Estado. Obvio. Esperaba otra cosa, hace un año nadie hubiera pensado. El mismo día estaban diciendo que iban a balotaje. Clarísima la reflexión de Axel Kicillof también esta mañana, Mañana Silvestre en Radio 10. Pero además me olvidé una cuestión. Mire la diferencia de votos. El domingo hubo 2 millones de votos más que Macri. 2.102.000 votos más que Macri el domingo pasado. Mire la diferencia del 2015, 678.774 votos. Y en un balotaje, en un mano a mano había sido. Ganó por apenas 678.774 votos. Y ahora quieren decir que Alberto Fernández ganó ahí 2 millones de votos de diferencia. Derrotados absolutamente el domingo pasado. Y estos fueron los votos que le dio la provincia de Córdoba, que ahora se ampliaron en Córdoba. Otra vez Córdoba le dio muchos votos, esa franja, que muchos dicen la franja sojera, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los que mayores votos le dieron. Pero esto hay que clarificar. Esto es lo que hay que dejar en forma contundente. El poder político, mediático y judicial fue derrotado
el domingo pasado por la unidad del Frente de Todos. Vamos a un caso que sí Juan ha investigado, insólito, ¿no? Sobre cómo un intendente de Cambiemos logra ganar la elección. Vení, Juan, vamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, realmente muy asombrado para mal. Es muy preocupante lo que ocurrió en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Maipú, un pueblo que tiene más o menos 10.000 electores, gobernado por Cambiemos, por un dirigente de la Unión Cívica Radical, Rapalini, su apellido. A ver, para que quede claro, están denunciando cientos de robos, de apropiación de documentos, de DNIs, sí, para que no votara gente y que pudiera alzarse el intendente pero eso radical. lo hace el peronismo. Bueno, no, para nada, Gato. Eso es lo que dice Patricia Bullrich, que fueron a controlar la frontera. Hoy es que martes. Lo hacía Gildo Infran. Hoy es martes, estamos Sí, todos de acuerdo. sí. Bueno, hay gente que hoy me contactó de Maipú y le agradezco muchísimo a la gente que confía en mí para entregar su testimonio, a la que todavía no le devolvieron el documento. Que no pudo votar y todavía no le devolvieron el documento. ¿Por qué le retuvieron el documento? Porque el resultado estaba parejo y no tuvieron mejor idea que ofrecer bolsones de alimentos el viernes, pasar por casa, ofrecer bolsones de alimentos a personas en situación vulnerable económicamente, y a empleados municipales también les retuvieron el documento. Les dijeron, el domingo te pasamos a buscar para ir a votar, te damos el documento, etcétera. Y a la gente le habían prometido la ayuda social, era bueno, te vamos a anotar en las planillas, etcétera. Antes del domingo lo tenés, quédate tranquilo. Bueno, no se lo devolvieron. La cantidad de mensajes, Gato, que me están llegando de vecinos... Eso merecen denuncias penales. Hay denuncia penal. Eso es gravísimo, porque eso es un robo de identidad y es una apropiación ilegítima, retención de documentos. Hasta te digo, queda en un segundo plano el resultado. Ya ganó el intendente por 62 votos, que me parece que no va a terminar ganando. Habrá que ver cuántos DNI retuvo. Fíjate, este es el resultado municipal. Rapalini Matías, 4.076 votos, 50% de los votos. Coudanes Carlos Facundo, 4.014, muy poca diferencia, 49,61 tenemos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Insisto, desde ayer no paró de escribirme gente a través de las redes sociales de Maipú diciéndome, me afanaron el documento, me retuvieron el documento para que yo no pudiera votar el domingo. Juntamos los testimonios, si te parece, vemos, insisto, vecinos a los que le sacaron el documento de identidad para que no pudieran votar y que así ganara Cambiemos en el distrito de Maipú. Me detuvieron el DNI bajo amenaza. Soy empleado municipal y me lo retuvieron, o sea, diciéndome que si no se lo entregaba me quedaba sin trabajo. Y llegó el momento que tenía que votar y reclamé el documento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y me llevaron 6:30 de la tarde al DNI, diciendo que se había extraviado. Me retuvieron mi documento para no ir a votar, ya por haber reaccionado a publicaciones de otros candidatos. Yo supongo que estamos en democracia y que todos tenemos derecho libre, ¿no?, de pensar y hacer lo que uno quiere. Pero bueno, se ve que en Maipú no es así. Me dijeron que me acerque a la UCR para que supuestamente me iban a dar el documento allá. Nunca pasó. Se hicieron las 5. Me volví para mi casa, seguí intentando llamar. Me había puesto nerviosa, me largué a llorar. Volví a ir hasta la UCR, reclamé, nada. Y bueno, me tuve que volver a hacer la denuncia, la hice. Soy de Maipú. El domingo quise ir a votar y no pude porque me retuvieron el documento. El 5 de septiembre han venido 2 personas a mi casa a decirme que si yo no le entregaba el documento, mi novio perdía el trabajo. Entonces se lo di. El domingo temprano me mandó un mensaje a una de esas personas para decirle que si me podía traer el documento a mi casa para ir a votar. Me dijo que después me lo llevaba y nunca me lo trajo a mi casa. Como a las 4 le mandé de vuelta y me bloqueó. Como a las 7:30 me tiraron el documento por abajo de la puerta. Ahora, lo bueno, además de la vergüenza, es vergonzoso, porque acá está, cuando estigmatizan al peronismo. Acá lo hacía, ¿quién? ¿Me dijiste dirigente de? Del radicalismo de Cambiemos, de la Unión Matías Cívica Radical. Que el radicalismo, que ha perdido con este gobierno la dignidad, arrió todas las banderas, ahora también se preste a estas prácticas clientelísticas
de las peores décadas infames de la Argentina, es una vergüenza. Ahora, hicieron las denuncias penales, te insisto en esto. Así es, hicieron la denuncia y dentro de la denuncia hay un audio de una funcionaria municipal que ahora vamos a escuchar, que le envió a una persona que le estaba reclamando el DNI un mensaje de WhatsApp vía audio explicándole por qué no le devolvían el documento y diciéndole, mirá, ya me supera el caso, directamente lo tiene el gabinete del municipio. El gabinete del municipio, supuestamente, según la propia funcionaria, se apropió de los documentos para que la gente no pudiera votar y así asegurar el triunfo de Cambiemos. No se puede dar los documentos, una vez que ya lo entregaron no se puede dar, ese es el problema, no se te puede devolver, porque no los tengo yo. Yo ahora voy a preguntar, pero vas a ver que te van a contestar eso, no los tengo yo, los tiene el gabinete. Los tiene el gabinete, gravísimo, gravísimo, porque eso es una retención de un documento público además. Pero además no hay nada más sagrado que el voto y que poder votar en libertad. Hoy lo que me comentaba Landó, que lo que también hicieron con algunos documentos que pusieron en el padrón... como que eran los nuevos. Eran nuevos, exactamente. Y le dijeron entonces, no puedes votar porque es viejo. Landó le pasó, pero Landó se impuso y dijo, no, esto acá yo voté en las PASO, acá yo no me voy. Mucha gente se fue a su casa, ¿no? Y dejó de votar porque les decían eso en la mesa. Esas denuncias sí están realizadas ante la Cámara Nacional Electoral. Así es. Esto ya es más grave. Y acá tenés una denuncia realizada por los apoderados del Frente de Todos que juntaron los casos. Insisto, todo lo que te estamos mostrando está en la justicia ya. Y la cantidad de casos, perdón la insistencia, que me están llegando a mí con chat donde le dicen a gente del municipio, devolveme el documento, tengo que ir a votar, es impresionante, Gato. Tenés una denuncia penal radicada en el Juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, justamente por los delitos penales, por apropiación de identidad, apropiación de documento, etcétera, y después una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. Vamos a seguir con este caso. Totalmente. Tenemos decenas de documentación, decenas de chats que prueban, insisto, que el municipio se apoderó, se adueñó de documentos de gente para asegurar el triunfo del intendente Rapalini. Me parece que esto va a desatar un gran escándalo. Bueno, si hay casos similares, te los pueden enviar a vos. Así es, sí, a través de las redes sociales tenemos todos los canales de comunicación abiertos para que los puedan enviar. Si en alguna ciudad saben de estas prácticas similares, al tweet de Juan Amorín. Muy bien, Gracias, bueno, Gato. Irina Hauser, novedades hoy en la justicia sobre la expresidenta y ahora vicepresidenta electa de la Argentina. Buenas noches, Irina. Varias resoluciones de la Cámara Federal, de la Sala 1, relacionadas con la causa de los cuadernos. Dos son buenas noticias para Cristina Fernández de Kirchner, una es una mala noticia. Las tres tienen cuestiones en común. Las dos buenas noticias, una tiene que ver con la causa sobre gas natural licuado. ¿Te suena? Aquella causa que incluso fue utilizada por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para poner encima de ella la causa de los cuadernos, para que ahí montar toda la causa de los cuadernos. Fíjate qué curioso. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que no está probado que la maniobra de supuestos sobreprecios en GNL haya tenido alguna relación con la causa de los cuadernos. De manera que no se puede hablar de trasladar una asociación ilícita a ese tema. Dicen que incluso en un tramo investigado no están probados los sobreprecios y en otro tanto se podría llegar a hablar de algún perjuicio al Estado. Pero como no hay asociación ilícita en ese caso, no se la puede imputar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Habrá algún cuestionamiento ahí, alguna indicación posible de que habría existido el famoso Forum Shopping del que tanto hemos hablado? Bueno, evidentemente los jueces están diciendo que ahí asociación ilícita no había y por lo tanto la expresidenta merece una falta de mérito. Lo mismo, algo similar, dijeron en la causa referida a corredores viales. Corredores viales es una causa donde Cristina Fernández de Kirchner se la había involucrado en supuestos sobornos, también una causa derivada de los cuadernos, vinculado justamente a la concesión de los corredores viales. En este caso, nuevamente, la Cámara dijo no hay nada que imputarle, porque acá los arrepentidos que hablaron, esencialmente Claudio Uberti en su momento, se refirieron a un periodo en que Cristina Fernández de Kirchner no estaba en la presidencia, entre el año 2003 y el año 2007. Así que fíjate, acá están las dos
buenas noticias para Cristina Fernández de Kirchner, falta de mérito en estas dos causas, donde sin embargo el que sí queda implicado es Julio De Vido. Y en una tercera causa... Ahora, ahí se desenmascara, Irina, cómo se armaron las causas en la persecución mediática judicial contra la expresidenta, como lo venimos marcando. Acá empieza a quedar claro cómo se armó una estrategia de persecución para lo que ayer comentábamos, para la destrucción no solamente de la figura de la expresidenta, sino destruir todo vestigio de kirchnerismo o de populismo que no pudieron, por eso también caen derrotados el domingo pasado. En esto, que ahora les dará vergüenza ajena a estos camaristas tener que convalidar como lo que se viene, que van a tener que empezar, o como lo que en algún momento tendrán que tener los pantalones bien puestos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empezar a clarificar el desaguisado que varios jueces judiciales, varios jueces federales han hecho, con el aval de la propia Corte en algún momento, Exactamente, con el aval, porque a interesante... Bonadío lo sostenían, porque les era funcional. Vamos a ver cómo hacen para justificar las andanzas de Bonadío. Entonces ahí va a haber que también la lupa bien puesta, sin que signifique nadie que se moleste, porque ellos para perseguir gente, encarcelar a inocentes, no les tembló ningún pulso, y muchos fueron convalidados. Acá lo interesante es ver cómo la Cámara Federal está repartiendo, ¿no? Unas de cal, otras de arena, y se va reposicionando de algún modo. Como sabemos, ya revisaron algunas prisiones preventivas. Respecto a lo que vos decías de Claudio Bonadío... ¿Esta es la Cámara Federal que está cuestionada porque los jueces llegaron trasladados y no por concurso? Exactamente, bueno, esta es la ese sala. Es un cuestionamiento que tendrá que verse en algún momento, porque ahí le van a llegar muchas impugnaciones, porque no llegaron por concurso, llegaron movidos por el poder político, por Macri. Llegaron movidos por un sistema muy cuestionado del que se valió el oficialismo durante estos años para poner jueces en cargos estratégicos. Efectivamente, cuando generaron vacantes en la Cámara Federal, pusieron a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi, que son estos dos jueces. Ahora en el Consejo de la Magistratura han generado un nuevo reglamento que no permitiría este tipo de designaciones. Así que esto es lo que puede llegar a abrir la puerta a cuestionamientos. Por último, te quería decir que la tercera resolución de esta Cámara sí es en contra de la expresidenta. Es el tramo de la causa conocido como cartelización de la obra pública, que está basado fundamentalmente en el testimonio de un arrepentido, que es el financista Ernesto Clarence. Son 128 páginas la resolución, y si bien la dejan imputada, procesada a Cristina Fernández de Kirchner como parte de una asociación ilícita, es muy curioso porque no citan pruebas concretas. Se vuelve a repetir algo que ya había ocurrido en otras resoluciones. Aparecen las declaraciones de los arrepentidos. Fulano dijo, José López dijo, Cristina estaba al tanto. Y las pruebas de cómo se cobró algún supuesto soborno no aparecen por ninguna parte. Esto es lo que destacaría de esta resolución, que sí la deja implicada a la expresidenta. Así que dos buenas y una mala para Cristina Fernández de Kirchner, y seguiría prestando atención a lo que pasa en esta sala de la Cámara Federal, que tanta ascendencia tiene dentro de Comodoro Pi. Muy bien, gracias Irina. Mañana te propongo que hablemos también porque el Consejo de la Magistratura va a tener una nueva composición, ¿no? Exactamente, porque se fue Juan Bautista Máiquez, que era el representante del Poder Ejecutivo, entra uno nuevo del Poder Ejecutivo, pero algo va a cambiar a partir incluso de la renovación de las cámaras. Puede llegar a haber un pequeño cambio en la relación de fuerzas, no determinante, pero puede llegar a haberlo. Bueno, mañana lo hablamos. Nos acompaña esta noche el coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, el señor Nicolás Trota. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo está? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Remarcábamos un poco recién al inicio, ¿no? Esto que ha dicho Alberto Fernández, que hoy lo ha remarcado también en Tucumán, transición responsable, seria, pero no cogobernamos, ¿no? No, por supuesto, eso es la premisa que ha planteado el presidente electo de primer momento, ¿no? Este proceso que se inició a partir de la reunión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri el día de ayer, implica que los equipos del Frente de Todos van a empezar a tener reuniones con los funcionarios del gobierno para hacerse de la información necesaria que permita avalar el diagnóstico en el que venimos trabajando desde hace varios meses,
un diagnóstico que tiene fuentes directas, también fuentes indirectas, y a partir del acceso a la información de primera mano nos va a permitir, por otro lado, redireccionar, de ser necesarios, algunas de las políticas que se están pensando para a partir del 10 de diciembre. ¿Han comenzado ya algunos de esos contactos de los equipos técnicos de ustedes con funcionarios del gobierno? Bueno, ahí están trabajando los que Alberto Fernández ha designado como coordinadores: Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Gustavo Vélez y Guado de Pedro, y el objetivo es en las próximas semanas poder empezar a tener esas reuniones sectoriales, ¿no?, teniendo en cuenta la extensión que tiene la administración pública en una situación de una Argentina en crisis, en una situación también donde los desafíos se van profundizando, ¿no? Esperamos que los próximos 40 días, bajo esta premisa que está planteando Alberto Fernández, el gobierno también tenga la responsabilidad de intentar llegar en las mejores condiciones, pero remarcando siempre que transición no es cogobierno. Claro. Si no me equivoco, el sábado ustedes tuvieron una reunión ampliada, ¿no?, de los equipos técnicos con estos equipos de transición en los que plantearon algunas de estas pautas. Efectivamente, ¿no? Hubo una reunión de trabajo interna donde se está empezando a delinear lo que van a ser los colaboradores en este esquema de transición, y el propio Alberto Fernández ha planteado que todavía queda mucho tiempo hasta el 10 de diciembre para la definición de lo que van a ser las responsabilidades del propio gobierno, ¿no? Todavía no hay nombres propios para cada una de las áreas. Creemos, porque él lo ha pedido de manera particular, que lo importante es empezar a cohesionar un esquema de trabajo, pensando también en la instancia de enormes desafíos y de trabajo que se plantea a partir de la asunción el 10 de diciembre. Y de esas urgencias, algunas hablábamos recién con Fernando, pero de lo que ustedes hace meses vienen trabajando, incluso con varias reuniones en las que participó el propio Alberto Fernández, ¿qué es lo que les ha marcado como prioridad del presidente electo? Bueno, ahí uno puede hablar de tres instancias muy importantes. Uno es la emergencia social, ¿no?, el hecho de poder desplegar de un primer momento en una Argentina en crisis social. La propia sanción de la ley de emergencia alimentaria confirma, ¿no?, las graves consecuencias que está teniendo este modelo económico. Eso demanda que haya un fuerte despliegue del primer momento. Se viene trabajando tanto con los movimientos sociales como con los equipos técnicos que está coordinando Daniel Arroyo, que se vincula inclusive al programa de lucha frontal contra el hambre que presentó Alberto Fernández hace algunas semanas en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por el otro lado, el hecho de empezar a transitar la construcción de consensos con el sector del trabajo, las organizaciones sindicales, el sector empresario, ¿no?, y los propios gobernadores. Esta mesa, inicialmente de 4 patas, Estado Nacional y esos 3 sectores, que creemos que es fundamental, no solo para terminar de delinear el diagnóstico, sino también los compromisos de cada sector de cara a los enormes desafíos, no solo en la emergencia, sino también en el desarrollo del mediano y largo plazo. Y por el otro lado, cómo se logra un proceso que permita empezar a recomponer la enorme pérdida de salarios que ha tenido la Argentina en estos 4 años. Hasta septiembre la pérdida ha sido 19,1%, y en este proceso de aceleración inflacionaria, lamentablemente, esperamos que se profundice esa caída de cara a diciembre, y también que se empiece a liberar el enorme peso que los sectores populares, el sector medio, tiene de estas políticas de ajuste en estos 4 años. Nicolás, ayer la ANSES emitió una resolución que le da estabilidad a un centenar de funcionarios políticos puestos por este gobierno. ¿Van a revisar todo esto que se está haciendo? Bueno, no es el único organismo donde uno empieza a tomar conocimiento de estas prácticas. Yo creo que ahí, a partir de la designación de cada uno de los responsables de las áreas, se analizará en concreto si se ha violentado alguna norma vinculado al ingreso a la administración pública, y de ser así, todo lo que no cumpla con la ley o con las reglamentaciones, obviamente va a ser observado y va a ser echado hacia atrás. Porque hay como una idea de que se están atornillando, ¿no? Este gobierno que llegó criticando la masa militante termina dejando el Estado sembrado de funcionarios. Bueno, veamos lo que fue el comportamiento en 4 años, ¿no? Un primer ingreso muy violento por parte de la gestión de Mauricio Macri, estigmatizando a los trabajadores, produciendo despidos, ¿no?, muy importantes, inclusive de trabajadores que llevaban 10, 15 años, algunos de ellos en situación de precariedad laboral, algo que durante mucho tiempo ha sido lamentablemente una regla en la administración pública. Después vemos los resultados finales. Hoy hay más trabajadores en el Estado que al momento que asumió Mauricio Macri. Entonces eso también demuestra lo que ha sido una persecución de ciertos trabajadores para después terminar designando
funcionarios afines a este gobierno. Ahora, algunas de las medidas, esto también es importante, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe cómo el gobierno, a través del relato y el periodismo militante, tratan de confundir. Pero digo, algunas de las medidas que el gobierno ha tomado desde el domingo a la fecha, el endurecimiento del cepo o estas restricciones, ¿le fueron consultadas a Alberto Fernández? No, no fueron consultadas. Digo, nos parece que primero institucionalmente no corresponde y no es la voluntad del presidente electo ser consultado en esta instancia. El foco de nuestro frente político está puesto en cómo se prepara un nuevo equipo de trabajo para asumir el 10 de diciembre. Lo que ocurra de aquí al 10 de diciembre es responsabilidad de Mauricio Macri, de la CUNSA, del presidente del Banco Central, de un equipo que esperemos que muestre una pericia superior a la que ha tenido hasta este momento, porque la verdad que en estos últimos meses es cuando con más violencia se empezó a exteriorizar las peores políticas económicas de la gestión de Macri. Totalmente, ¿no? Mencionabas recién que se perdió 19% del poder adquisitivo, 19.1% del poder adquisitivo y que va a ser más cuando termine el mandato de Mauricio Macri. Uno cree que va a tardar en recuperarse eso, que no se puede pensar que el 10 de diciembre se recupera 20 puntos del poder adquisitivo, ¿no? No, por supuesto que no, ¿no? Inclusive en esto que, en línea con lo que planteaba Gustavo, creo que hay también un proceso, ¿no?, de colonización mental, ¿no? Los otros días en un debate se planteaba ¿por qué o es posible que los salarios le empaten al menos a la inflación? Digo, los retrocesos que hemos tenido tan fuertes, por un lado, se vincula a lo que ha sido el condicionamiento de la paritaria, ¿no?, las proyecciones equivocadas de inflación que hemos tenido en estos 4 años, y también el propio hecho, ¿no?, que se ha instalado que el problema de la Argentina se relaciona en parte al elevado costo de nuestros salarios. Y nosotros, por el contrario, creemos que el problema de la debacle económica se vincula principalmente a eso. Digo, cuando el salario y el sector del trabajo pasó a ser una herramienta de ajuste que nos llevó a, por un lado, a la caída del consumo, a la caída de las ventas, al crecimiento de la desocupación, al crecimiento de la pobreza e ingresar en un círculo vicioso que va a ser difícil de salir. Pero nosotros tenemos mucha convicción que con una expectativa nueva, con una mirada diferente a lo que se ha plasmado en estos 4 años y con la construcción de consensos, ¿no?, y compromisos sectoriales, creemos también que es tiempo que el sector empresario, el sector del trabajo, no tenga una mirada exclusivamente sectorial, sino también se pregunte qué es lo que necesita la Argentina en esta instancia, cómo pueden acompañar un nuevo proceso político en el beneficio de todos, ¿no? Bueno, ustedes esto, la tarea que ustedes vienen haciendo desde hace muchos años en la UMED, con el instituto, ¿no?, que fueron midiendo y que ha sido muy categórico, también tienen mucha experiencia, ¿no? Porque Macri decía, es tarea de ineficiente quien no controla la inflación. Yo, de taquito lo voy a hacer. 260% de inflación acumulada va a dejar Macri, ¿no? Y nos va a dejar por segundo año una inflación récord, ¿no? Claro. El año pasado una inflación del 46%, récord de 1991, y este año 57% aproximadamente, ¿no? Y con una caída tan marcada de capacidad de compra del salario, con ciertos sectores de la economía dolarizada de manera absolutamente responsable. Digo, las bombas que deja el gobierno de Macri son muchas, están diseminadas a lo largo de distintas áreas de la gestión pública, y creemos en ese sentido que hay que empezar una nueva etapa, tratar de mirar hacia el futuro, cómo también logramos superar ciertas antinomias que se han profundizado fuertemente, inclusive a partir del estilo electoral que ha tenido el presidente en el último tramo de su campaña. Claro, totalmente. Nicolás, la definición de los nuevos ministerios, ¿ya está? Bueno, algunos de ellos a lo largo del proceso electoral Alberto Fernández lo ha planteado, ¿no? El hecho de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación Productiva, Salud, Ministerio de las Mujeres y las Diversidades y el Ministerio de Hábitat y Vivienda. En ese inicio serían estos 5 nuevos ministerios. 5 nuevos ministerios. Sí, entonces, 2 nuevos y 3 que recuperan la jerarquía. Exactamente. Aclaremos, Nicolás, que generar ministerio no significa agrandar la estructura del Estado, sino cambiar la estructura que hoy está, porque este gobierno, claro, este gobierno le mintió a la sociedad diciendo achicamos los ministerios para achicar el Estado. Mentira, lo que hicieron fue jerarquizar. Claro, es jerarquizar en la discusión política, es jerarquizar en la vinculación interministerial, es jerarquizar también en términos internacionales. No es lo mismo que viaje, que para algunos puede parecer algo no importante, no es lo mismo cuando viaja un ministro a firmar un convenio, a establecer vínculos con el sector privado, con otras organizaciones, que lo haga un secretario. Entonces, y también es una definición del rumbo que tiene que tener. No puede haber una transformación profunda de nuestro país si nosotros no solo
rejerarquizamos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, sino también logramos una mayor articulación con otras áreas de la ciencia que están adentro del Estado y logramos realmente en ese área traccionar al sector privado. El descenso de inversión en ciencia y tecnología en los 2 últimos años principalmente ha sido marcado. Hoy estamos en 0,52 del PBI. En el mejor momento de la gestión de Cristina Kirchner se llegó al 0,7. Bueno, hay que duplicar eso y esa duplicación no se vincula a lo que aporte el Estado. Hay que traccionar al sector privado. En la Argentina, menos del 20% de lo que se invierte en innovación lo invierte el sector privado. Vamos a Brasil, el 50% lo invierte el privado. Vamos a los países centrales, más del 80%. Entonces ahí también hay que una discusión profunda de cómo todos los sectores tienen una mirada comprometida con el desarrollo de la Argentina. Y además es muy importante, lo hablamos el jueves pasado acá con Alberto Fernández cuando vino, el Ministerio de Vivienda, porque en una Argentina que la gran deuda es de vivienda, la gran carencia es de vivienda, es darle una importancia fundamental, ¿no? a una necesidad urgente también de la población. Bueno, y es por eso, me parece que es un despliegue inicial de lo que va a ser la agenda del gobierno, digo, todo lo vinculado que está en la centralidad también de la plataforma, a la violencia machista que sufre la Argentina, a tener un Estado más presente, que articule con las provincias, que articule también con el órgano judicial, también va a tener una enorme centralidad en el futuro gobierno. Alberto el jueves anunció que va a institucionalizar, que piensa en un consejo, una especie de consejo económico y social para esto que quiere hacer el acuerdo económico y social. ¿Eso ya lo están definiendo con...? Bueno, eso se viene trabajando hace tiempo. Hoy inclusive en la provincia de Tucumán hubo representantes de todos estos sectores. Creemos que es una instancia que hay que cuidar, hay que empezar a consolidar y hay que establecer estos diálogos con objetivos claros, ¿no? Creo que en otros procesos políticos se hablaba mucho de la concertación, pero no se lograba institucionalizar esos espacios comunes donde se puedan trazar objetivos, donde se tracen metas, donde cada uno también requiera, ¿no?, compromiso de los otros sectores. Pero algo, Gustavo, también creemos que es importante destacar. No todos los sectores, no todo el sector industrial tiene una mirada común. También es importante que entre el propio sector industrial puedan lograr sintetizar una mirada común para poder implementar las políticas y los compromisos necesarios. Bueno, gracias Nicolás. Muchas gracias, aquí al día de diciembre vamos a seguir hablando porque es muy importante clarificar, ¿no? Todo esto. Ganó Alberto el domingo, ¿no? Porque viste que el periodismo oficialista ahora dice, ganó pero... ¿no? Ganó con una contundencia importante y la verdad, Gustavo, si vos hace 6 meses me decías que nuestro frente de todos iba a tener la pluralidad de espacios que hoy tiene y que iba a ganar por casi la mitad de los votos, yo te lo firmaba con las 2 manos. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Nicolás.